El éxito de una gran telenovela no se mide por la pureza de su protagonista, sino por la genialidad y la crueldad de su antagonista. En la historia de la televisión mexicana, TV Azteca irrumpió con una propuesta diferente, rompiendo el molde de la víctima sumisa para dar paso a mujeres complejas, ambiciosas y ferozmente realistas. Las villanas de la televisora de la Jusco no solo hacían llorar a las heroínas, ellas desafiaban al sistema, devoraban la pantalla con elegancia y se convertían en las verdaderas dueñas del horario estelar. Estos personajes no solo cautivaron a la audiencia por su maldad, sino también por la espectacular interpretación de actrices que marcaron un hito en la televisión. Durante más de 3 décadas, TV Azteca construyó un catálogo donde las villanas no solo hacían sufrir a la protagonista, sino que paralizaban al país, alcanzando récords de audiencia y lograban algo que parecía imposible: superar la audiencia del monopolio de Televisa. A continuación te presentamos el ranking de las 25 villanas que redefinieron el concepto de la maldad en las pantallas de TV Azteca. Iniciamos este recorrido en el puesto 25 con Claudia Álvarez en Pobre Diabla, emitida entre 2009 y 2010 bajo la producción de Fides Velasco. Esta adaptación de la obra de Inés Rodena posicionó a Claudia Álvarez en el horario estelar como Santa Olivares, dentro del cuadro antagónico que compartió junto a figuras como Rafael Sánchez Navarro y Héctor Arredondo. Su interpretación de la villana moderna consolidó su perfil en la televisora antes de dar paso a otros proyectos, demostrando cómo la ambición calculada podía refrescar el conflicto en el melodrama de fin de década. Pero si pensabas que la ambición en el melodrama tradicional era el único motor del mal, lo que ocurre cuando la belleza se utiliza como una herramienta de manipulación absoluta lleva las cosas a otro nivel. En el puesto 24 encontramos a Bárbara Mori en Súbete a mi moto, producción juvenil emitida entre 2002 y 2003, donde dio vida a Nelly Noriega, la antagonista principal de esta historia centrada en el universo del motocross. Bárbara Mori perfeccionó el arquetipo de la villana que asume que su atractivo físico es suficiente para obtener todo a su paso, construyendo un personaje disruptivo que marcó sus pasos estelares antes de su consolidación internacional. Sin embargo, cuando la rivalidad abandona las dinámicas juveniles para adentrarse en los melodramas urbanos más crudos, la atención se vuelve mucho más directa. El puesto 23 le pertenece a la actriz argentina Romina Gaetani por su trabajo en Mientras haya vida, telenovela producida por Argos Televisión para la franja de Azteca 13 entre 2007 y 2008, encarnando a Romina Sáenz. Bajo la producción de Marcela Mejía, Romina Gaetani se convirtió en el blanco del odio de la historia al encarar un personaje antagónico cargado del realismo y la intensidad dramática característicos de las alianzas entre Argos y el canal. Esa misma profundidad psicológica en entornos rurales y cerrados es la que define nuestra siguiente posición. Llegamos al puesto 22 con Verónica Merchant en Eternamente Tuya, producción de 2009, liderada por Oscar Guarín. Verónica Merchant encarnó a Águeda Briceño de Castellán, la matriarca antagonista de una historia campirana. Su trabajo demostró cómo una villana con dimensión psicológica,
podía sostener la tensión dramática frente a elencos estelares y mantener una retención sólida en la audiencia. Pero ¿qué pasa cuando una actriz no se limita a un solo proyecto, sino que impone su autoridad en múltiples producciones consecutivas? En el puesto 21 destaca Gabriela Roel por su impacto en Siempre Tuya Acapulco, producida en 2014 por Rita Fusaro, y Vivir a Destiempo en 2013 bajo la producción de Fides Velasco. Interpretando a Eufrasia Pérez en Siempre Tuya Acapulco y a Eleonora Campos en el drama urbano, Gabriela Roel aportó la solidez de una primera actriz de cine y teatro para construir antagonistas implacables que imponían respeto y credibilidad frente a las nuevas generaciones de protagonistas. Esta capacidad de representar el poder se vuelve aún más oscura cuando se mezcla con los intereses políticos de un país. El puesto 20 nos lleva a Olivia Collins en El Candidato, telenovela producida entre 1999 y 2000 por la productora Suba, encabezada por Christian Bach y Humberto Zurita. Olivia Collins interpretó a Mari Carmen Manrique de Santos Coy, una mujer que pacta un matrimonio por conveniencia política y esconde una frialdad absoluta detrás de las esferas del poder. El personaje resonó directamente con la transición política que vivía el México de fin de siglo. Pero no todas las villanas operan desde las sombras de la política. Algunas se apoderan por completo de la pantalla a través del espectáculo y la provocación. Llegamos al puesto 19 con Ninel Conde en Como en el Cine, producida por Antulio Jiménez Pons entre 2001 y 2002, dando vida a Elena Hernández, apodada Topacio la Matadora, donde encarnó a una bailarina del bar Susu que, armada con un látigo y una presencia escénica aplastante, prácticamente se robó la atención del público dentro de la historia, cerrando su arco dramático en un prostíbulo como un claro reflejo del clásico castigo del melodrama. Si ese nivel de impacto mediático parecía difícil de superar, la maldad que se esconde detrás de una apariencia angelical lleva el engaño a una dimensión internacional. Con el puesto 18 se queda la actriz venezolana Gabriela Spanik por La Otra Cara del Alma, emitida entre 2012 y 2013 bajo la producción de Rita Fusaro. Personificando a Alma Hernández Quijano, Gabriela Spanik interpretó a una mujer cuya perversidad no conocía límites, pero se disfrazaba de una devoción inocente, logrando que la telenovela se convirtiera en una de las producciones más vendidas al extranjero por la cadena. Y es que cuando la intriga trata de despojar a los verdaderos herederos, ha sido una constante en los grandes éxitos melodramáticos. El puesto 17 es para la actriz cubana Ailín Mujica por su trabajo en Señora de 1998 y La Heredera de 2004, esta última producida por Henry Ramos y Gerardo Zurita. Con el personaje de Lorena Madero Grimaldi en La Heredera, Ailín Mujica se convirtió en el motor principal de la tensión y la discordia que puso a prueba a la icónica pareja protagónica de la televisora, consolidando su carrera como una de las antagonistas más cotizadas. Ese mismo estatus de gran estrella, capaz de migrar del rol de heroína al de villana de alto nivel empresarial, nos conduce al siguiente escalón.
Llegamos al puesto 16 con la actriz argentina Margarita Graglia, recordada por sus papeles en Tengo todo excepto a ti de 2008, producida por Rita Fusaro, y Entre el amor y el deseo de 2010, bajo la producción de María del Carmen Marcos, encarnando a Pamela Bullrich de García en el primer título y a Renata Dumont en el segundo. Margarita Graglia demostró una versatilidad absoluta al asumir personajes del ámbito corporativo sin perder el favoritismo del público. Sin embargo, cuando la sensualidad se utiliza fríamente como un recurso para desfracturar familias, la villanía adquiere un matiz aún más calculador. En el puesto 15 encontramos a la venezolana Gabriela Vergara por Mujer comprada de 2009, producida por Rafael Uriostegui. En esta historia interpretó a Laura Herrera y en La hija del jardinero, producida por Igor Manrique entre 2003 y 2004, interpretó a Jennifer de la Vega. Gabriela Vergara fue nominada a Villana Favorita por su gran capacidad de encarnar antagonistas que utilizaban su atractivo como una herramienta de estrategia y poder. Pero ninguna manipulación familiar es más destructiva que la ejercida por las matriarcas que ven el dinero como la única ley de vida. El puesto 14 pertenece a Claudia Islas en Catalina y Sebastián, producción de 1999, dirigida por Antulio Jiménez Pons. Como Adela Rivadeneira de Negrete, Claudia Islas interpretó a la madre ambiciosa, capaz de controlar y vender las relaciones de sus hijos con tal de mantener un estatus económico, definiendo las dinámicas del conflicto que marcaron la época dorada del canal. Esta idea de la mujer que transforma el sufrimiento en una venganza implacable nos lleva a uno de los personajes duales más complejos de la televisión. En el puesto 13 se posiciona Julieta Egurrola por Señora, producción de 1998, realizada por Alejandra Hernández y Humberto Zurita. Interpretando a Dolores y Victoria Santa Cruz, Julieta Egurrola asumió un rol dual que transitó de víctima a una vengadora sin piedad en una historia escrita con el rigor dramático de la escuela venezolana. Cuando actrices provenientes del cine y el teatro de arte aplican ese rigor al melodrama, el resultado es una maldad refinada y aterradora. Llegamos al puesto 12 con la ganadora del premio Ariel, Margarita Sanz, por su desempeño en Las Juanas de 2004, producida por Fides Velasco, y Montecristo de 2006, bajo la producción de Rita Fusaro. Como Doña Gallardo de Matamoros en Las Juanas y Leticia Montserrat en Montecristo, Margarita Sanz aportó una densidad casi cinematográfica al canal, tejiendo la red de manipulación en producciones que conquistaron al público. Esa presencia de actrices consagradas capaces de causar temor en una sola mirada se reafirma en el siguiente puesto. El puesto 11 le corresponde a Marta Verduzco por sus actuaciones en La mujer de Judas de 2012, producida por María del Carmen Marcos, y Vivir a destiempo de 2013, bajo la producción de Fides Velasco. Interpretando a Berenice Callejas del Toro y a Carolina Duarte respectivamente, Marta Verduzco demostró cómo la veteranía y la elegancia actoral podían refrescar los cuadros antagónicos en las etapas maduras de la telenovela tradicional. Pero para entender el momento exacto en que TV Azteca cambió las reglas del juego e introdujo temas tabú como la corrupción política y el narcotráfico,
hay que mirar hacia los inicios de la cadena. Llegamos al puesto 10 con Anna Sciochetti por Nada Personal de 1996, histórica producción de Argos y Epigmenio Ibarra, y Huérfanas de 2011, producida por Fernando Sariñana. Dando vida a Elsa Grajales, en Nada Personal ganó el premio Palmas de Oro a Mejor Actriz y el premio TV y Notas a Mejor Villana por personificar el rostro de la corrupción política en una época donde nadie en la televisión abierta se atrevía a abordar esos temas. Si romper paradigmas políticos generaba retención, involucrar a la audiencia en una telaraña de obsesiones sentimentales en horario estelar provocó un fenómeno masivo. En el puesto 9 se ubica Lisette por su participación en Amor en Custodia, emitida entre 2005 y 2006 bajo la producción de Emilia Lamotte y Claudio Meilán. Interpretando a Carolina Costas, formó parte del núcleo antagónico de un fenómeno televisivo que alcanzó picos históricos de 27 puntos de rating, siendo la pieza clave que detonaba el conflicto obsesivo que atrapó a millones de espectadores. ¿Y qué puede pasar cuando una actriz acostumbrada a ser la heroína dulce de la pantalla decide dar un giro radical hacia la ambición desmedida? El puesto 8 es para Alfa Acosta en La hija del jardinero, telenovela emitida entre 2003 y 2004 bajo la producción de Igor Manrique. Alfa Acosta sorprendió al público al interpretar a Consuelo Alcántara de Sotomayor, la tía ambiciosa dispuesta a arrebatar la fortuna familiar, logrando una transición actoral impecable y magistral que mantuvo los niveles de audiencia en el horario estelar. Esa capacidad de encarar la villanía sin recurrir a la doble moral es lo que distingue a nuestra siguiente actriz. Llegamos al puesto 7 con Andrea Noli por su trabajo en Vivir a Destiempo de 2013, Cielo Rojo de 2011 y Se Busca un Hombre de 2007, interpretando a Sonia Duarte en Vivir a Destiempo bajo la producción de Fides Velasco. Andrea Noli construyó un personaje caracterizado por una honestidad brutal y sin filtros, ganándose un respeto atípico por parte de la audiencia que reconocía la fuerza de su entrega dramática en las calles. Sin embargo, hay temas de impacto social tan oscuros que requieren de una interpretación fría y despiadada para generar un verdadero debate público. En el puesto 6 se encuentra Rebecca Jones por Las Malcriadas, producción de 2017 liderada por Ana Celia Urquidi. Rebecca Jones interpretó a Catalina Basurto, una mujer de perfil psicopático que operaba una red de trata tras la fachada de una agencia de empleos, abordando un tema de altísima gravedad social que conmocionó a los televidentes. Pero cuando se trata de medir la ambición como el motor principal de un éxito multitudinario, la siguiente posición marcó un hito en la historia de los remakes. Llegamos al puesto 5 con Marta Cristiana por Cuando seas mía de 2001, producida por Rafael Gutiérrez, Vidas robadas de 2010 y Amor sin condiciones de 2006. Su interpretación de Berenice Sandoval en Cuando seas mía se convirtió en el referente definitivo de la esposa caprichosa y ambiciosa, marcando una época dorada en la franja estelar de la televisora. Llegando a las posiciones de honor, nos encontramos con el personaje que logró alterar el mapa de la televisión mexicana para siempre.
El puesto 4 le pertenece a la primera actriz Evangelina Elizondo por Mirada de Mujer, telenovela producida por Marcela Mejía entre 1997 y 1998. Interpretando a Doña Emilia Elena, viuda de Domínguez, conocida como Mamá Elena, Evangelina Elizondo encarnó el antagonismo conservador y tradicionalista que se oponía a la liberación de la protagonista. Su papel fue tan impactante que logró que TV Azteca superara en rating a Televisa por primera vez en la historia de la televisión mexicana. Si desafiar las estructuras sociales generó ese fenómeno, la ejecución técnica de interpretar múltiples roles antagónicos en una misma historia es una proeza reservada para muy pocas. En el puesto 3 se ubica Christian Bach por La Chácala de 1997, producción de Suba, y Vidas Robadas de 2010. En La Chácala, Christian Bach realizó un despliegue actoral inédito al interpretar 4 personajes distintos entre la heroína y la fuerza maligna, demostrando un dominio técnico y una presencia escénica que la convirtieron en una figura pilar del catálogo del canal. Pero cuando se analiza la memoria afectiva del público y la capacidad de personificar a la villana que todos aman odiar, la siguiente actriz ocupa un lugar casi intocable. Llegamos al segundo puesto con Annette Michel por Pasión Morena de 2009, producida por Rita Fusaro y Claudio Meylan, y Cuando Seas Mía de 2001, interpretando a Cassandra Rodríguez en la primera y a Bárbara Castrejón en la segunda. Annette Michel creó antagonistas complejas, marcadas por pasados oscuros y obsesiones desmedidas, cuyos arcos dramáticos y huidas de la justicia quedaron grabados en la cultura popular como el rostro femenino del melodrama del ajusco. Llegamos así al punto donde la maldad absoluta, la autoridad escénica y el peso dramático se unen para coronar a la indiscutible reina del género. El puesto número 1 es para la señora Regina Torne por su trayectoria antagónica en La Loba de 2010, Cielo Rojo de 2011 y Siempre Tuya Acapulco de 2014. Encarnando a Prudencia Gutiérrez, viuda de Alcázar, en La Loba, Regina Torne inmortalizó el arquetipo de la suegra implacable capaz de desaparecer a sus propias nietas con tal de mantener el control absoluto, replicando su efectividad como Loreto, viuda de Encinas en Cielo Rojo, y Soraya Patiño en Siempre Tuya Acapulco. Regina Torne se consagró como la gran matriarca del mal, la actriz capaz de tejer las redes de crueldad más profundas para mover cada hilo de la historia y dejar una marca imborrable en la historia de la televisión. Gracias por acompañarnos en este especial. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.